Hola, en el día de hoy, nos sumergiremos en las aplicaciones del Teorema de Pitágoras. Aplicaciones del Teorema de Pitágoras. Este teorema no es solo una fórmula matemática, sino que una herramienta útil en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, desde la construcción y la arquitectura, hasta el arte y las ciencias. Vamos a descubrirlo juntos. Veamos una situación en la que es posible aplicar el teorema de Pitágoras. Para llegar a la casa de su amiga, Roberto recorre diagonalmente un parque rectangular de 60 metros de ancho y 80 metros de largo. Un día, el parque estaba cerrado y Roberto tuvo que rodearlo por su largo y su ancho. ¿Cuántos metros adicionales tuvo que recorrer ese día? Para responder a esta pregunta, necesitamos calcular la longitud de la diagonal del parque. Y aquí es donde el teorema de Pitágoras se convierte en nuestro aliado. En este caso, los catetos son 60 metros y 80 metros, por los lados del parque. Y la hipotenusa es la incógnita, la diagonal del parque. Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos 60 al cuadrado, más 80 al cuadrado, igual a x al cuadrado. El cuadrado de 60 es igual a 3600, y el cuadrado de 80 es igual a 6400. 3600 más 6400, es igual a 10000. Entonces, 10.000 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, al calcular la raíz de 10.000, tenemos que x es igual a 100. Entonces, Roberto solía recorrer 100 metros en diagonal. Pero el día que el parque estaba cerrado debió caminar 60 metros por el ancho del parque, más 80 metros por el largo del parque, que en total son 140 metros. Es decir, la diferencia entre lo que recorrió, 140 metros, y la diagonal del parque, 100 metros, es 40 metros. Por lo tanto, Roberto tuvo que recorrer 40 metros adicionales. Ahora, exploremos otro escenario en el que aplicaremos el teorema de Pitágoras. Ángela ha heredado un terreno con la forma y las medidas que se muestran en la imagen. Ella necesita calcular el perímetro del terreno para planificar la construcción de una casa. Para calcular el perímetro del terreno debemos sumar la medida de los lados. Ya conocemos 3 lados del terreno. El cuarto lado, o lado inclinado, está aún por determinarse. Entonces, para poder determinar la medida del lado incógnito, dividiremos el terreno en un rectángulo y un triángulo rectángulo. La medida de la base del triángulo se obtiene restando la medida de la base menor a la base mayor de la figura. Es decir, 21 menos 6. Que resulta ser 15. Entonces, en el triángulo que se forma, los catetos tienen medidas de 8 y 15. La incógnita es la hipotenusa, es decir, el lado del terreno del cual desconocemos su medida. Luego, aplicando el teorema de Pitágoras tenemos 8 al cuadrado, más 15 al cuadrado, igual a x al cuadrado. El cuadrado de 8 es 64 y el cuadrado de 15 es 225. 64 más 225 es igual a 289. Tenemos 289 igual a x al cuadrado. Al calcular la raíz de 289, tenemos que x es igual a 17. Por lo tanto, el lado inclinado mide 17 metros. Ahora podemos sumar todos los lados para obtener el perímetro del terreno. 21 metros, más 8 metros, más 6 metros, más 17 metros, es igual a 52 metros. Así, el perímetro total del terreno de Ángela es de 52 metros. Ahora, veamos un último ejemplo. Nos encontramos ante un triángulo rectángulo donde la sombra representa un cateto. La altura del árbol es el otro cateto. Y la distancia desde la cima del árbol hasta el extremo de la sombra es la hipotenusa. Denotemos la altura del árbol como h. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos 16 al cuadrado, más h al cuadrado, es igual a 20 al cuadrado. El cuadrado de 16 es 256, y el cuadrado de 20 es 400. Al restar 256 en ambos lados, nos queda h al cuadrado, igual a 144. Al calcular la raíz de 144, resulta que h es igual a 12.
Así, podemos concluir que la altura del árbol es de 12 metros. Para finalizar, recapitulemos los pasos clave para aplicar el teorema de Pitágoras eficientemente. Paso 1. Localiza un triángulo rectángulo en el escenario dado. Paso 2. Identifica claramente los catetos y la hipotenusa. Paso 3. Emplea la expresión a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado para hallar la longitud desconocida. Paso 4. Asegúrate de que tus cálculos sean precisos. A través de una práctica consistente y atención al detalle, dominarás la habilidad de aplicar este teorema en variados contextos. Nos vemos.